Bon vespre, buenas noches. Buenas noches. Hoy contigo dedicaremos los minutos que cada semana dedicamos a hablar de la investigación que se hace en la universidad. Vamos a hablar en castellano, porque eres mallorquín de adopción, podemos decir, desde hace 3 años y granadino de nacimiento. Y, por tanto, el tema de la lengua todavía cuesta un poco y de lo que se trata es de que nos entendamos. A ver, formas parte, eso sí, del grup de recerca en neurodinàmica i psicologia clínica del Departament de Psicologia de la Universitat y ets membre de la Unitat d'Investigació y Diagnòstic del Dolor Crònic. Hablaremos de 2 cosas diferentes. Hablamos primero del estudio que habéis hecho, el estudio sobre el impacto emocional de las imágenes que se utilizan en estas campañas contra el consumo de tabaco, que son imágenes, campañas de las que hablamos todos, porque a todos nos remueven algo, que me dirás si se consigue lo que se quiere conseguir o no, que es reducir el consumo de tabaco. Sobre todo a partir del 26 de mayo y por imperativo de la Unión Europea, todas las cajas de cigarrillos tendrán que llevar imágenes disuasorias para prevenir el consumo de tabaco. Por eso un equipo de investigadores de la universidad, por eso o paralelamente a esta noticia, habéis analizado estas imágenes. ¿A qué conclusiones principales habéis llegado? Imágenes como las que nos acompañan durante esta conversación. Sí, principalmente las conclusiones que hemos llegado en el estudio es que, bien, a pesar de que las imágenes, podemos decir que en general resultan valoradas como negativas y por diferentes grupos de edad y tanto por hombres como por mujeres, a pesar de esto, no todas las imágenes cumplirían esos criterios. Este tipo de campañas ya se llevan realizando desde hace años en otros países como Canadá, países como Brasil, Uruguay, Australia. Este tipo de campaña lo que se persigue un poco es movilizar motivación, provocar un estado afectivo motivacional al fumador. Es decir, nosotros cuando algo nos gusta, cuando algo nos parece atractivo, nos acercamos a él, ¿vale? Sin embargo, cuando algo nos repele, nos parece negativo, nos alejamos, producimos una conducta de evitación. Bien, con estas imágenes lo que se pretende es producir esa conducta de evitación. Obviamente, no todo depende de esa cosa agradable o desagradable, sino también hay otro continuo, que es lo que llamamos activación. Es decir, si yo veo algo desagradable que me activa, lo evitaré. Sin embargo, si veo algo agradable que me activa, me acercaré a él. Pues bien, en el caso de las imágenes preventivas de tabaco, lo que observamos es que, si bien las imágenes en general son evaluadas como negativas, no tienen suficiente activación. Esto se traduciría en que no se va a producir esa respuesta de evitación. Por tanto, estas imágenes deberían de ser más activantes y las imágenes que no fueron evaluadas como negativas o como neutras sería probablemente mejor que tuvieran un poquito más de valores negativos. Por ejemplo, esta que estamos viendo, los participantes de una muestra de total de 600 personas la evaluaban como positiva. Eso significa la del feto. Eso significa que no se está produciendo la conducta, no se va a producir la conducta de evitación, que es un poco la que se persigue. Tenemos otra imagen que es la de la mano de una persona mayor. Efectivamente. Esta tampoco se ve como negativa. Esta tampoco se ve como negativa. Justamente, bueno, nosotros pensamos un poco que justamente lo que transmite una sensación mucho más de acogida, mucho más cariñosa, parece la mano de una anciana, y probablemente resulte más positiva, ¿no? Es decir, tal vez, si tengo que llegar a esta edad fumando, pues no hace falta que deje de fumar, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser eso. De todas formas, lo importante, nosotros tenemos que pensar lo siguiente, y es que las compañías de tabaco durante muchos años, la marca corporativa, ha llegado a ser un logotipo, un signo de un estado positivo. Durante mucho tiempo la marca se ha asociado a deporte, a fiestas, a diversión. Bien, la idea con estas imágenes es conseguir cambiar eso, invertir ese efecto. Es decir, que el tabaco, que la cajetilla de tabaco no resulte algo positivo, algo apetitivo, sino que resulte algo negativo. Entonces,
Bueno, estas imágenes además van ahí también van con mensajes debajo, ¿no? De mensajes de texto. Podemos decir que el texto conlleva la parte racional y es, pues bueno, fumar puede matar, eso crea un mensaje racional. Estas imágenes lo que va a provocar es una dirección motivacional, emocional, y es que la cajetilla de tabaco me resulte negativa, me repela, ¿no? Después de este estudio dices que llegáis a la conclusión que para la mayoría de gente le resulta negativo, pero no lo suficientemente negativo como para no coger la caja de tabaco y fumarse un cigarro, sí, ¿no? Entonces decías, tienen que ser más, no sé bien cómo... Activar más esta negatividad. Sí. ¿Cómo? ¿Qué imágenes? Seguramente esto es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿qué imágenes tendría que acompañar la caja para conseguir lo que se quiere conseguir? Bien. Lo ideal, lo mejor es basarnos en ya estudios previos que se han hecho en otros países. Por ejemplo, en Brasil también funcionaron un poco similar. Se elaboró una campaña, se evaluó y se vio que esta campaña pues, quizás no fuera lo suficientemente impactante y se elaboraron nuevas imágenes. Estas imágenes no se basan tanto en los efectos negativos como en las sensaciones. Por ejemplo, fumar puede provocar enfermedades respiratorias, pues a lo mejor aquí vemos, bueno, pues alguien con tubos respiratorios, ¿no? Brasil está yendo más por el lado de transmitir esas sensaciones. Por ejemplo, una foto, a mí me llama mucho la atención, una foto que se ve con una persona con la cabeza metida en una bolsa. Y fumar puede provocar problemas respiratorios. Ese tipo de imágenes, no basada en los efectos, sino más basada en las sensaciones que pueden provocar, parece ser que están siendo bastante efectivas. Además de eso, quizás la mejor imagen no se base tanto en la imagen. La mejor imagen es aquella que tiene que competir con la marca corporativa. Recientemente se está planteando que quizás la mejor forma sería llegar al envase genérico, es decir, que las cajetillas de tabaco no tuvieran una marca determinada con sus colores, sino simplemente el nombre de la marca y el resto de la cajetilla fuera alguna de estas imágenes. Eso probablemente sería la cajetilla más preventiva, ¿no? Es decir, sería la que evitaría con mayor fuerza el consumo, porque un fumador cada vez que fuma un cigarro y lo asocia a esa marca, está provocando una unión muy fuerte positiva entre esa marca y el efecto que provoca el tabaco. Los efectos a corto plazo, que obviamente, como cualquier tipo de sustancia, son placenteros, ¿no? Por eso, romper ese vínculo sería la imagen ideal y en ese sentido sería desaparecer esa marca corporativa. Por otro lado, también es cierto que estas imágenes pueden llegar a producir habituación. Después de verlo durante mucho tiempo, un fumador, más o menos, se calcula que un fumador ve una cajetilla de tabaco alrededor de 7.000 veces al año. Por tanto, estas imágenes tarde o temprano probablemente habituarán. Lo único que se puede hacer es elaborar nuevas imágenes con diferentes contenidos, con diferentes aspectos y que sirva para evitar esa habituación que se puede producir. Y que se renueve mucho, por ejemplo, ¿no? Que haya muchísimas y no se repitan mucho para evitar esta situación. Hablemos del estudio, un estudio que no lo hemos dicho, pero que habéis hecho investigadores de la Universidad de aquí y la Universidad de Granada. ¿Cuál ha sido la metodología que habéis utilizado a la hora de llegar a las conclusiones las cuales ahora hablábamos? La metodología que hemos empleado es una metodología que tradicionalmente se ha estudiado o se ha empleado para realizar estudios emocionales. Sin embargo, bueno, hemos tenido más que nada porque como hemos colaborado con Universidad de Granada, también con Instituto de Valencia, con nosotros de aquí desde la UIP, hemos tenido que intentar automatizar lo más posible esta metodología. Entonces se han utilizado sistemas audiovisuales multimedia, sistemas complejos, para conseguir igualar las condiciones experimentales entre todos los grupos. Básicamente consiste en, bueno, un grupo de imágenes que ya están valoradas a nivel internacional con contenidos agradables, desagradables y neutrales. Bueno, pues este tipo de imágenes se mostraban a un grupo de estudiantes o de participantes, ¿no?
y unidas a ellas, mezcladas con ellas, estas imágenes de tabaco, ¿no? Sin ningún tipo de mensaje, solamente la imagen. Por tanto, el participante no sabía si estaba evaluando una imagen perteneciente a la campaña, con lo cual evitábamos cualquier tipo de sesgo en la valoración, o estaba valorando cualquier imagen de esta batería, ¿no? ¿Cuántas entrevistas se han hecho? Aproximadamente en el estudio han participado unas 600 personas. Estamos hablando de edades comprendidas entre los 13 años y los 44 años. Es decir, una muestra bastante extensa, ¿no? ¿Y habéis notado también diferencias de sexo y de edad, de grupos de edad que tienen reacciones diferentes? Sí, nosotros lo que observamos, por ejemplo, en el caso de sexos, es que tanto hombres como mujeres valoraban la mayor parte de las imágenes como negativas, pero sin embargo para las mujeres provocaba una mayor activación. Es decir, resultaban igualmente negativas, pero esa activación que provoca el movimiento de evitación era mayor. Por tanto, probablemente fueran más efectivas o sean más efectivas en mujeres. Esto está bastante bien si tenemos en cuenta que durante los últimos años las compañías tabacaleras, las mujeres ha sido un sector que han intentado captar. Y que lo han captado. Y que lo han captado, efectivamente. Los últimos años ha habido un aumento en el consumo de tabaco entre mujeres. Pues bien, justamente este tipo de imágenes podían beneficiarse más, o las mujeres sería un grupo, una población que es de la que se podría beneficiar más. También, observando por rangos de edad, bueno, aproximadamente en España la edad de inicio de consumo son aproximadamente 13 años. Bien, nosotros lo que observamos es que esta campaña sería más efectiva entre adolescentes entre 13 y 17 años, ¿no? Que es donde la mayoría, es decir, con 13 años empiezan los primeros consumos, pero entre 15 y 17 años donde la mayoría empiezan a probar por primera vez el tabaco, ¿no? Bien, pues observamos que en este grupo de edad probablemente las imágenes podrían ser menos efectivas. Menos efectivas. Menos efectivas, más que nada por lo siguiente. Como siempre aquí el juego está en lo que hemos dicho antes, la activación que provocan estas imágenes para evitar la conducta. Bueno, el sector entre 15 y 17 años son adolescentes y por el desarrollo de la persona probablemente, bueno, ya sabemos cómo son los adolescentes, ¿no? Calculan más los riesgos, están más dispuestos a asumir riesgos y a correr aventuras, ¿no? Bien, probablemente ellos necesiten imágenes todavía más activantes para conseguir ese impacto emocional, ¿no? También observamos por grupos de fumadores, no fumadores, y bueno, aquí tal y como esperábamos, observamos que en no fumadores estas imágenes les resultan mucho más desagradables y mucho más activantes. Bueno, es un resultado obvio. Incluso obvio, pero inconscientemente, porque has dicho que en ningún momento ellos sabían que era lo que se estaba persiguiendo enseñándoles estas imágenes, porque si tú ya sabes que formas parte de un estudio para saber qué imágenes para luchar contra el consumo de tabaco resultan, ¿no? Entonces sí que ya activas la posición de fumador. Sí. En cambio, si no lo sabes, es incluso más interiorizada esta posición de fumador, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros también, la idea que nosotros tenemos es que, probablemente a la hora de valorar, porque en algunas de las imágenes sí se veían cigarrillos, ¿no? A la hora de valorar el no fumador sea más sensible a este tipo de riesgo, y a pesar de que no lo sepan, aquellas imágenes donde se aprecia el tabaco quizá la valorasen como más negativas y más activantes. Tenemos ya aquí el cartel del otro tema que queríamos comentar contigo antes de despedirte, que es este congreso, el segundo Congreso Internacional para el Estudio del Dolor Crónico y la Fibromialgia, que también se organiza desde la Universidad de las Islas Baleares, y también estás de lleno metido en la organización aunque no lo diriges, ¿eh? Cada uno lo que es suyo. En este congreso participarán expertos de estas enfermedades, los mejores expertos del mundo. Por tanto, un congreso importante que se hace aquí para hablar del dolor crónico, de la fibromialgia, que para muchos continúan siendo enfermedades silenciosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, tenemos la suerte de organizar este año el segundo
simposio internacional sobre fibromialgia y dolor crónico. Y ciertamente el tema de la fibromialgia y todos los trastornos relacionados con el dolor, tenemos que pensar que el dolor es una de las constantes en el ser humano, y en los últimos años, además, empresas farmacéuticas, los trastornos de dolor han cobrado importancia. Entre estos trastornos, pues la fibromialgia es quizá uno de los más curiosos, de los más, como tú bien dices, silenciosos. Silenciosos en el sentido en que en muchos casos es difícil conseguir que la fibromialgia sea tomada pues como lo que es, como una enfermedad, ¿no? Todavía cuesta trabajo, o quizás todavía no disponemos de suficientes datos para, a lo mejor para determinados, todavía no hay suficientes datos para tomarse el tema de la fibromialgia, con lo cual significa que a nivel de pacientes, de las personas que lo sufren, encuentran serios problemas a la hora de ser reconocido este trastorno, ¿no? Y de, de seguir o de conseguir ciertos tratamientos o cierta atención médica. ¿Y cómo afecta al día a día de las personas que padecen fibromialgia? Bien. Supongo que hay niveles, pero un poco en general. Un poco por lo que nosotros hablamos con los pacientes, ¿no? El día a día, yo muchas veces hablando con ellos me lo dicen, y creo que eso que es lo mejor, la mejor forma de imaginárselo, ¿no? Y es, imagínate que te duele la cabeza, pero es en todo el cuerpo y a todas horas, ¿no? Es decir, eso significa que la calidad de vida de estas personas es bastante dura, ¿no? Y que además este tipo de dolor es resistente al tratamiento. Entonces, por otro lado, no existe una clara causa biológica, es decir, cuando se va a buscar la causa del dolor no se ve ni daño, ni se ve nada, ¿no? Por tanto, yo pienso que el paciente de fibromialgia, además de convivir con el dolor, tiene que convivir con la falta de empatía del resto de la sociedad. Casi ¿no? nada. La mayoría mujeres. Sí. ¿Por qué? Las causas no están claras. De hecho, los últimos estudios intentan ver algún tipo de relación hormonal con el tema de la fibromialgia. Se cree que puede haber algunas causas hormonales que estén relacionando o que estén provocando la fibromialgia, ¿no? En todo caso, actualmente no hay una clara respuesta a por qué. En todo caso, en congresos como el que empezará el jueves y el viernes en Palma, se buscan también respuestas a estas preguntas que todavía no las tienen. Por tanto, es importante saber qué se está haciendo también para las personas que padecen estas enfermedades, el saber que algo se está haciendo. Un congreso abierto a expertos y también a enfermos. Sí, es decir, intentamos que este congreso, en primer lugar, que sea multidisciplinar, es decir, no está dirigido solamente a psicólogos, a médicos o a fisioterapeutas, está dirigido a todos los profesionales que le puede interesar el tema de la fibromialgia. Por un lado. Por otro lado, no solamente científico, sino la intención también es que sea un campo aplicado, es decir, donde los profesionales puedan intercambiar técnicas nuevas, información sobre tratamientos. Y por otro lado, y me parece que es una de las partes más importantes, justamente los pacientes, un lugar donde los pacientes puedan obtener información, y además incluso hay talleres específicos, bueno, pues relacionados con nuevas tecnologías que se están empleando en fibromialgia, relacionados sobre aspectos psicológicos, sobre rehabilitación cognitiva en fibromialgia, que creo que puede resultar de bastante interés a los pacientes. Pues muchísimas gracias por haber pasado hoy por el DENIT. Hemos hablado de estas dos cuestiones importantes, las dos. Enhorabuena por el resultado de este estudio, y a ver si conseguimos entre todos hacer campañas que sirvan en el fondo para que dejemos de fumar.
Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Així acabam el de nit d'avui. Ho fem amb la música d'Antònia Font. Abans hem sentit sobretot parlar a Pau Debon i ara el que farem serà escoltar-lo cantar. Bona nit i fins demà.